Buenas tardes, mi nombre es Claudia Vázquez, soy de Saltillo, Coahuila, tengo de profesión la contaduría pública y tengo 22 años de experiencia en el área de la docencia en diferentes universidades, en las áreas de preparatoria, licenciatura y actualmente licenciatura ejecutiva en la Universidad del Valle de México. Hoy les voy a hablar sobre la innovación educativa y la forma en que hay que aplicarla en el aula. Como sabemos, en 1974 la UNESCO, a través de todos los estudios que ha hecho, se dedicó a hablar de la innovación educativa, sobre todo en los países del tercer mundo. La docencia tiene muchos retos. Los cambios que se están dando en nuestra cultura a nivel ecológico, económico, social, cultural, pues trae que la educación cambie día a día. No se trata solamente de ser un profesor que hace cosas nuevas, es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. La educación educativa habla precisamente de esa parte en donde el profesor debe tener las herramientas necesarias para ser un agente de cambio, un motivador, un líder y desde otra perspectiva, pues ser un experto en su área y al mismo tiempo, pues tener pensamientos alternativos a lo tradicional. Sabemos que modificar un hábito tarda 21 días consecutivos. Yo debo empezar día 1 a hacer un cambio, el día 2 a hacer el mismo cambio, día 3 a hacer el cambio consecutivamente hasta el día 21. A partir del día 22 ya no debe de ser una preparación para el hábito, simplemente ya se convirtió en una tarea normal de las personas. Lo mismo pasa con la innovación. No es llegar a mi clase y hacer algo nuevo y pasar 2-3 semanas y volver a hacer algo nuevo. No, es todos los días, en todas las clases, hacer lo ordinario, extraordinario y crearlo ya como parte del día a día en la docencia. Va a depender factores como el contexto, la cultura, el campo de conocimiento, la visión de la educación. Podemos tener éxito o no dependiendo pues de los actores que se involucran. Hay que crear, hay que razonar, hay que sentir, hay que interactuar, hay que aprender del mismo proceso de la innovación y hay que aceptarlo y reconocerlo. Uno de los principales conflictos que tenemos en la innovación es que es un proceso voluntario, es un proceso de cambio en el cual nosotros debemos pues de involucrarnos en todos los sentidos, desde el racional, emocional, intelectual, social, y aún con la reforma educativa nos damos cuenta que los planteles educativos pues siguen teniendo una compleja burocracia que frena un poco lo que es la innovación dentro del aula. Uno de los conflictos que tienen los docentes pues es precisamente eso, ¿no? Que la misma burocracia de la vida diaria te obligan a tener pues un freno en lo que sería la implementación de esta innovación. ¿Comprenden los actores involucrados el concepto de innovación educativa? Definitivamente no. ¿Quiénes son los actores involucrados? Los directivos, los profesores, los alumnos. ¿Cuál es el concepto que nos lleva a decir que no están comprendiendo lo bueno? Pues es un proceso que deja información para el aprendiz, pero también es una decisión unilateral del que puede o no llegar a un buen término. Para aprender se debe saber hacer, se debe saber ser, se debe saber saber. Hasta dónde nosotros como docentes estamos realmente aplicando esa parte de las competencias educativas en el proceso de innovación. Los enfoques de innovación coinciden en que, 1, el estudiante no es el sujeto, es el objeto del aprendizaje. El aprendizaje debe estar basado en el estudiante, no en el profesor. 2, no existe un modelo único de innovación. Debe adaptarse al lugar donde se aplica. No es lo mismo aplicar a nivel primaria que a nivel secundaria, que a nivel preparatoria, y muchísimo menos aplicarlo a nivel adulto trabajador. No es lo mismo aplicarlo en Saltillo que aplicarlo en México, que aplicarlo en Guadalajara, en donde los contextos sociales y culturales varían. Y número 3, pues la innovación es un sistema que está dentro de otros sistemas y nuestros sistemas
más grandes no están completamente seguros de meter la innovación, entonces los sistemas más pequeños, como lo es un aula, como lo es una escuela, como lo es una comunidad, tampoco lo van a estar. Se debe crear una dependencia de las tres partes. Ahora bien, algo muy importante que hay que declarar en la innovación es: los profesores no son los únicos responsables de la educación. Este es un problema que se está viviendo con las generaciones actuales. Es un triángulo de apoyo, es el alumno, el profesor, los padres de familia. Además, el profesor no es un funcionario más de la escuela, es un actor principal en el proceso de mejora-aprendizaje. Si se está dispuesto a tener cambios sustanciales, las cosas como la intencionalidad, la incorporar la creatividad, la capacidad de encantar al alumno, pues va a ser muy fácil cambiar el modelo tradicional a un modelo diferente. La investigación sigue siendo una parte importante en donde el maestro es responsable hasta cierto punto. Aquí hay que volver a declarar: el alumno que no quiere aprender no va a ser una persona o no va a ser un parteaguas para que la innovación se pueda dar. ¿Qué habilidades debe tener un profesor innovador? Vamos a investigar, vamos a explicar, vamos a aplicar procesos reflexivos y de análisis. Hay que modificar pensamientos. Un conflicto que tenemos dentro de la innovación tecnológica es la resistencia al cambio. Aplicar innovación tecnológica en el aula es cambiar el paradigma. Vamos a dejar de ser profesores tradicionales que nos paramos frente a un grupo, a hablar y hablar y hablar por un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde las dos partes tienen una corresponsabilidad. Cambiar ese paradigma es lo que está haciendo que esta innovación se vea frenada. Nuevamente, lo que se comentó al principio es cambiar un punto de vista tradicional a un punto de vista de aprender a aprender. Hay que modificar pensamientos y acciones. Se debe cambiar la capacidad de investigación, la aptitud de aplicar lo planeado, promover el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo y colaborativo. Debemos tener una actualización constante y, sobre todo, pues saber que no se trata solamente de enseñar en tu área de expertise, sino que hay que hacerlo de una manera diferente que conlleve estudio, investigación y aplicación de técnicas innovadoras para que estén acorde a la vanguardia y sobre todo a los jóvenes y niños que tenemos hoy en día en las aulas. No se trata de algo nuevo, se trata de algo diferente. Es hacer algo ordinario de manera extraordinaria. Cuando los objetivos de la innovación están bien delimitados, los procesos técnicos pedagógicos siguen un proceso natural. Es decir, es una técnica que constituye una condición necesaria que vamos a propiciar una integración en las escuelas. El adulto trabajador y la innovación educativa. En el área en donde yo me desarrollo es la licenciatura ejecutiva. Tenemos alumnos mayores de 25 años, inclusive hasta de 60. Y tenemos un conflicto llamado resistencia al cambio. Es el primer obstáculo al que nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque los adultos tienen una vida perfectamente ordenada y previsible. Venimos acostumbrados de una educación tradicional en donde el maestro es quien lleva la batuta, en donde el maestro es el que me dice exactamente qué hacer y además el maestro es el que me guía y me dice punto por punto qué voy a hacer. El cambio de paradigmas crea condiciones que pueden mejorar o empeorar nuestra calidad de vida y en función de ello nosotros tenemos la opción de ser arquitectos o víctimas de nuestro futuro. Es un proceso de asimilación. No se trata solamente de enseñar a los adultos mayores una materia o un área de expertise. Se trata de que asimilen que el cambio en la educación es un proceso positivo para lo que ellos están viviendo actualmente. Las transiciones se deben considerar como etapas en las cuales se dejan cosas atrás. Deja de cargar el pasado, reordenar nuestros aprendizajes, reconstruir esos aprendizajes y concentrar los esfuerzos en una meta. En este caso, como profesores, la meta que tenemos es lograr a través de la innovación educativa
el rediseño de nuestros cursos para una aplicación de manera más práctica y que el aprendizaje siga siendo de manera excelente y de manera eficiente, pero el proceso en el que estamos haciendo esto pueda ser de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. La tenacidad va a ser un punto importante en la aplicación de la innovación tecnológica dentro del aula. ¿Por qué? Porque no es solamente anunciar un cambio, no es solamente decir, nosotros tenemos educación educativa. Es lograr la implementación de manera exitosa. ¿Y cómo se va a lograr? Pues siendo tenaces, siendo constantes, cambiando ese paradigma en donde nosotros creemos que la educación es tradicional y lleva una línea que no se debe de mover. Esto es la forma en que nosotros vamos a cambiar la educación actual. No es una cuestión de aptitud, es una cuestión de actitud en donde nosotros debemos aprender a cambiar, debemos aprender que todo esto es un círculo, es un engrane, es una máquina de trabajo. La educación dentro de las instituciones educativas, pues bueno, lleva todo un proceso. Y si nosotros cambiamos nuestra actitud para lograr la innovación, va a ser un éxito la implementación de estas técnicas que estamos proponiendo como parte de nuestras forma de dar clases. El desafío del cambio requiere un cambio de paradigma, lo mismo pasa con la innovación educativa. Les decía, cambiar la educación tradicional por una educación innovadora consiste en romper esquemas originales y aplicarlas al entorno que estamos viviendo. La innovación educativa es un proceso para la mejora continua de la educación en general, con métodos y técnicas que ayuden a lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo natural. ¿Cómo cerramos esto? Tenemos que ver la innovación educativa como un proceso más de la vida diaria. No debemos verlo como un proceso pesado, como algo complicado. Hay que cambiar primero la cuestión educación tradicional, hay que cambiar primero lo que se refiere a la parte, el profesor como centro de la educación, cambiar esa mentalidad y poder aplicarlo de una manera más eficiente, eficaz y sobre todo consciente. No es santo el que hace cosas extraordinarias, es santo el que hace algo ordinario de manera extraordinaria. Gracias.